recorrido, sin agravio y sin disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resultado. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos le saludaron, porque era un hombre de honor. Se dijeron los Martínez, cayó a la rebelión. Como a las 3 de la tarde dio principio la cuestión. Cuando con pistola en mano Adrián Bailó lo casó, Onésimo su compadre vilmente lo asesinó. Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de trama. Era un gallazo muy fino que el gobierno respetaba, él con su 30 en la mano. Simón Blanco se llamaba. Sí, señor. Muy bien, pues estamos teniendo la presencia aquí de grandes músicos. Claro, hay que aplaudirles. Francisco, pues mira, estamos aquí presentando tu libro, La guerra que nos ocultan. Y qué mejor canción esta de Simón Blanco, que nos representa el esquema que venimos viviendo día con día, década tras década en Guerrero. ¿Qué está pasando en Guerrero, Francisco? ¿Cuál ha acaparado la mirada de varios radioescuchas y que mucha gente está interesada en saber qué es lo que escribes en este libro? En ese Guerrero que realmente ha sido pulverizado, ¿qué ha pasado en ese Guerrero en el cual nuestros hermanos tantas veces han sido lastimados? Bueno, primero, Raúl, muchísimas gracias por la invitación a todos los radioescuchas. Un placer como siempre. Y bueno, ¿qué pasa en Guerrero? ¿Por qué es noticia? No solo por Ayotzinapa, déjame decir, Ayotzinapa es una parte, o la noche de Iguala, como se conoce ahora, al operativo que concluyó con la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de 3 y el estado de coma de otro de ellos, y el asesinato de 3 civiles que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Qué está pasando en Guerrero? ¿Fue una casualidad? ¿De veras fue solo el narcotráfico o el crimen organizado atrás de la desaparición y los asesinatos? No, me parece que hay muchas mentiras oficiales. Perdón, Francisco, que te interrumpa y te interrumpo por esa situación, porque no solamente es Guerrero, Tlatlaya, Michoacán, Oaxaca, tantas y tantas cosas que están pasando, pero específicamente ahora nos hablas de la guerra que nos ocultan, principalmente en Guerrero. Mira, en realidad es un libro primero, que documenta con nombre y apellido por primera vez la participación del ejército en la noche de Iguala. Y segundo, por primera vez, los rastros de Ayotzinapa nos llevan al campo militar número 1 y a las puertas del CISEN en la Ciudad de México. Es decir, el ejército y la inteligencia mexicana tuvieron una participación abierta en la noche de Iguala. Entonces, eso documenta, pero el libro, La guerra que nos ocultan, es más que eso. Es Guerrero, sí, es un personaje que recae en Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue torturado, asesinado y desollado la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sí, pero que nos muestra la descomposición de un país, que nos la muestra abierta y crudamente como es, de un país que no nos atrevemos a mirar, porque es muy cruel y muy salvaje. Si estamos pensando
que la matanza de estudiantes, colectiva de estudiantes en Guerrero es la primera, estamos equivocados. Y si estamos pensando que la matanza de estudiantes en el 68 es el primer gran parteaguas de México, también estamos equivocados. La guerra que nos ocultan documenta cómo a partir de 1960 Guerrero se convierte en un estado que sistemáticamente desaparece a sus estudiantes, que sistemáticamente desaparece a sus líderes sociales. Es decir, si hacemos un poco de retrospectiva y damos contexto, vamos a descubrir que Ayotzinapa no es una casualidad, que hubo un proceso abierto y un operativo para dar un escarmiento a un grupo de estudiantes que le estorbaba al ejército, que le estorbaba al gobierno mexicano. Y te digo, ¿por qué es sistemático? Porque si vamos a la historia, vamos a descubrir que el 30 de diciembre de 1960, el gobernador de Guerrero, que en esa época era un militar, general de brigada, Caballero Aburto, ordenó aniquilar a una multitud de estudiantes que habían empezado un año antes un movimiento que culminaría con la creación de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Cuántos muertos hubo aquel diciembre de 1960? Nadie sabe. Nadie sabe, porque después de que se dieron al ejército la orden, se dio al ejército la orden de atacar, ¿sí? Desde Ciudad de México el presidente Adolfo López Mateos ordenó envió otros destacamentos militares a controlar la situación. Hoy, si vamos a Chilpancingo, vamos a encontrar el monumento a los caídos, 20. Pero hubo muchos desaparecidos que no contaron. ¿Por qué? Porque la prensa no informó. Los cadáveres y los heridos se apilaban en las galeras de Palacio de Gobierno. Entonces, y al año siguiente, después de que ciertamente cayó el gobernador, el nuevo gobernador hace lo mismo. Ordena una matanza en Iguala. ¿De qué? De líderes sociales. ¿Por qué son importantes esos movimientos y por qué le dan contexto a la noche de Iguala o a la normal rural Raúl Isidro Burgos? ¿Por qué? Porque de la primera gran matanza nace una leyenda, la del maestro Genaro Vázquez Rojas, que había encaminado sus luchas sociales por la legalidad. Después de las matanzas y de otros movimientos, sale el movimiento guerrillero del maestro Genaro Vázquez Rojas. Y después de la matanza del 61, también de diciembre, nace otra leyenda, la del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Los dos encaminaron sus luchas primeros por la legalidad. Pero ¿qué encontraron? La represión, espacios cerrados. Una clase, una élite política y una élite económica, caciques, que solo estaban viendo por sus intereses. Primero, ¿qué fueron? Explotaron todos los recursos de Guerrero. Las playas. Hoy podemos ver cómo inicia, por ejemplo, en el 46, en los 40, inicia el regalo de las tierras de Acapulco, por ejemplo, para los amigos del expresidente Manuel Ávila Camacho, para familiares de Miguel Alemán Valdés, el secretario de Gobernación y luego presidente a partir del 1 de diciembre de 46. Sí, empieza un proceso para apoderarse de los recursos de Guerrero. Luego fueron sus maderas, ¿sí? Sus recursos. Mira, Guerrero da todo, da papaya, da limón, todo lo que uno se pueda imaginar. La pesca siempre ha sido un espejismo, porque no es un estado pesquero. El turismo, las grandes constructoras se apoderaron de él. Y los ricos mexicanos, los guerrerenses y los acapulqueños en particular, quedaron olvidados, marginados. Hoy encuentras dos Acapulcos: la zona hotelera de primera y la zona atolera, como dicen ellos, la zona de crímenes, ¿sí? Y después, ¿qué viene? Bueno, mira, la gente poco conoce esto. Un año antes de la noche de Iguala, un año antes, la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se había convertido en el gran centro en el que confluían líderes de todos los movimientos sociales de Guerrero, inconformes con el gobierno, inconformes con el estado de cosas, con la pobreza, con la corrupción, con los grandes despliegues militares, con el narcotráfico.
y con otra cosa que no conocemos, ¿sí? Con una colusión entre las mineras, el narcotráfico y el narcotráfico protegidos por el ejército mexicano. Entonces se confluyeron en la normal. ¿Qué pasó? El gobierno se asustó. El gobierno tuvo miedo, porque este gobierno, como muchos gobiernos, no hay nada a lo que más teman que sea la palabra insurgencia. El gobierno ha malentendido todo, por un lado, pero por otro ha abusado. Los estudiantes desconocían que también un año antes de la Noche Iguala, un poco antes, el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, no solo había reconfirmado que en las zonas aledañas a la normal y en gran parte de Guerrero hay grandes yacimientos de oro. Eso ya estaba fuera de toda duda. No, habían confirmado que de Guerrero, extendiéndose hasta Oaxaca y Chiapas y parte del Estado de México, hay yacimientos de uranio y de titanio, y los estudiantes representaban un estorbo para la explotación de esos recursos naturales. Entonces, ¿qué es la guerra que nos ocultan? No solo es la Noche de Iguala, sino todo el contexto que le da sentido. Si nosotros dejamos en el aire todo el resto, vamos a concluir que no pasó nada, porque en este país nunca pasa nada. Y estamos en un país que aprende a disfrazar sus cosas. Mira, tenemos una gran devaluación del peso y le llamamos ajuste de la moneda, deslizamiento. No nos atrevemos a decir que hay una devaluación. Tenemos gasolinazos cada mes y los deslizamos como un ajuste a los precios del mercado internacional. Nos duermen. ¿Sí? Hemos aprendido a disfrazar. Bueno, pues también aprendimos a disfrazar el atentado, el operativo, que culmina con la desaparición de los 43 estudiantes, el asesinato de otros 3, pero entre otros, ¿sí? El asesinato, la tortura, desollamiento vivo y asesinato de Julio César Mondragón Fontes, que nos da otra explicación. ¿Qué nos da? Mira, a Julio César lo encuentran desollado a las 6 de la mañana y a las 7:30 teníamos una imagen de este joven descarnado, sin rostro. ¿Qué nos están metiendo? El terror a través de la vista. El gobierno de Enrique Peña Nieto le encontró otros usos a Internet. Meternos miedo a través de la vista. Francisco, ese es un tema muy interesante que me gustaría irlo desmenuzando poco a poco. Ahora que Peña Nieto se ha dado cuenta, y no solamente Peña Nieto, los gobiernos se han dado cuenta de la importancia de las redes sociales, incluso también creo que en ocasiones ignoran la fuerza de las redes sociales porque no tienen no saben la exactitud y el impacto que tiene todo esto, pero que han sabido aprovecharlas en cierto modo, pero también han tenido mucho desconocimiento. Y también es verdad que la gente, el pueblo mexicano y pueblos de otros países, se han dado cuenta de las mentiras que se ejercen no solamente en México, sino en toda América Latina, Francisco. Pero ahora lo que nos importa es el tema de Guerrero, ¿sí? Tenemos situaciones que ya pasaron en Michoacán, que ya pasaron en Actel, por ejemplo, en Chiapas, y nos siguen recordando ese tipo de masacres, ¿sí? En las cuales difícilmente anteriormente nos dábamos cuenta o nos enterábamos realmente de las cosas como pasaban. Ahora, por ejemplo, tu libro nos explica los hechos y aparte nos da un entendimiento claro de qué es lo que está pasando con estas personas con nombres y apellidos, y aparte haces una investigación de este chico, este joven, de cómo han trabajado estas situaciones, estas personas. Bueno, ya tenemos, es un proceso permanente de aniquilamiento de líderes sociales, estudiantes, maestros, que no ha dejado a los guerrerenses otra salida que luchar por su dignidad. Si la insurgencia, la guerrilla, es un proceso que empieza en el 23, se consolida en los 60 y sigue. ¿Por qué? Por los recursos para una élite política, una élite económica. Pero, ¿qué pasa con Julio César? ¿Por qué la tortura salvaje? ¿Por qué el desollamiento aún estando con vida? Bueno, primero hay que decir, no fueron obra de la casualidad. Mira, sus victimarios
lo castigaron y lo hicieron sufrir, no solo porque daba pasos para formarse como líder, como un líder socialista, porque Julio César quería ser líder de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutina a 16.500, 16.600 alumnos de las 16 normales rurales que hay en el país, sino porque yo digo que en el gobierno federal no pudieron tolerar que un joven mexiquense, porque hay que recordar que Julio César Mondragón Fontes es originario del Estado de México, se alzara contra otro mexiquense. ¿Contra quién? Contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que también es mexiquense. Eso no lo pudieron tolerar. Pero el salvajismo conlleva otro mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es ese mensaje? Forma parte de la política de terror visual en la que está comprometido el Estado mismo. Nos quieren meter miedo. Mira, sin decirlo, el Estado trata de que pensemos y leamos con los ojos. ¿Cómo? A través de imágenes. Para eso están usando las redes sociales. Hay una guerra de imágenes para meternos miedo a través de la vista. De otra forma, ¿cómo uno puede explicarse que las imágenes de un joven torturado y desollado vivo y dejado morir desangrado se hayan difundido apenas en la mañana, cuando solo el ejército y la policía y algunos investigadores de lo que era la Procuraduría General de Justicia de Guerrero tuvieron acceso al cadáver? ¿Cómo pudieron hacerlo? Bueno, ¿qué nos dice esto? Bueno, que desde la llegada de Internet, las representaciones visuales han cambiado de forma dramática, grotesca y hasta siniestra, porque eso es lo que representan las imágenes de Julio César. La difusión y la propagación de esas imágenes en las redes sociales, para mí, le dan un nuevo sentido al llamado poder mediático, ¿sí? Es la propagación del miedo, la intimidación, la angustia de la muerte y cómo el miedo va implantándose en nosotros mismos. Es decir, hay un mensaje, ¿por qué? Porque hay realidades instantáneas y hay símbolos. Recuerda que ¿qué hacían los estudiantes? ¿Secuestrando autobuses? Sí, como lo hacían cada año para conmemorar el 2 de octubre. Que algunos no saben lo que conmemora, pero muchos sí, claro. Nos han querido vender la imagen de estudiantes que no sabían lo que querían, de jóvenes ingenuos que fueron abusados. No. Entrar a una escuela normal rural tiene otro significado. Y el gobierno lo sabe, tanto que desvirtúa las realidades de Internet a través de sus robots, o bots como le llaman ahora, ejércitos mismos. Y así va globalizando el miedo. Entonces la tortura, el desollamiento y la muerte de Julio César tienen una representación, no solo de que nos meten el miedo, sino de lo que representan los jóvenes para el gobierno federal o para el gobierno de Peña, que no vale nada, que son jóvenes sin rostro, que la gente que piensa no tiene cabida en este país. Mira, las herramientas cibernéticas no son nuevas tampoco en el caso de Julio César, ¿sí? ¿Encaja en qué? Las humillaciones a Ignacio del Valle Medina y a Felipe Álvarez Hernández, líderes del movimiento de San Salvador Atenco, ¿en el gobierno de quién? De Enrique Peña Nieto en el Estado de México. O las imágenes de la comandante Nestora Salgado, ¿sí? O las imágenes del sometimiento público del doctor José Manuel Mireles, o de los líderes de la CENTE, ¿sí? La desaparición, la tortura de estudiantes tiene un mensaje. Y si nosotros aceptamos el miedo como tal, vamos a tener una élite de poder no solo cínica e incapaz, corrupta, no, una élite de poder salvaje, una élite de poder que nos va a someter
con mensajes contundentes que han recibido muy bien en el extranjero. Recuerda, le acaban de dar hace unos días a Peña un premio del mejor estadista. Hay que preguntar quién se lo dio. Pues son empresarios internacionales que están de acuerdo en la explotación de los recursos, de la explotación salvaje de los recursos de este país. Eso totalmente contrasta con muchas cosas, Francisco. De hecho, hoy en la mañana venía revisando lo que dicen las encuestas del INEGI y exactamente revelan que el 70% de los mexicanos tienen miedo de vivir en el país, tienen miedo de lo que que representa México. Y también vemos lo que contrasta a nivel internacional, ¿no? Autores internacionales han comentado de lo importante que son países como México, Colombia, Venezuela, pero en especial México. México, la importancia que tiene por la parte donde está, una parte importante en el territorio, pero más Guerrero. Guerrero ha sido una situación de Andrés Barrera, por ejemplo, que este maestro que nos ha manejado el agua nos ha hablado de la importancia de Guerrero, del Plan Puebla-Panamá, Francisco. La importancia del Plan Puebla-Panamá, que en su momento lo quiso explotar Fox, ¿sí? Por la importancia que tenían los recursos naturales, pero Guerrero, que es el porqué desde 1920, como lo comentaba el corrido que escuchamos, cómo va avanzando los años y Guerrero sigue siendo sometido. Por eso, mira, porque es decir, no hay casualidades, ¿sí? La construcción del miedo o la construcción social del miedo no se da de un día para otro. Lo han venido haciendo desde los 20. Lo consolidan en el 40. Y en el 60 se da la primera gran matanza. ¿Por qué? Mira, tenemos varios fenómenos que podemos analizar, pero el primero es que, recuerda, en diciembre del 46 se da el cambio, dejamos el generalato y damos paso a los presidentes civiles. Y hoy tenemos una gran paradoja, que vivimos en un país más salvajes con los presidentes civiles. ¿Pero qué pasó? Bueno, tenemos que analizar, mira, pasamos de un régimen de generales corruptos. Recuerda, yo te digo de mis favoritos, por ejemplo, Álvaro Obregón, ¿sí? Nadie aguanta un cañonazo, no hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Sí. Ahora lo vemos, de hecho. Claro, es historia, la herencia es histórica. Hasta la fecha, ¿no? Que a nuestros políticos se les habla así, ¿no? Claro. Nadie aguanta un cañonazo, y si podemos decir nombres aquí en el Estado de México, pero claro, muchos nombres que nadie aguanta un cañonazo de esos. Aquí lo vivimos en Ecatepec, en algún momento en las campañas con el mismo Octavio Martínez, que fueron el PRI, le metió muchísimo dinero a la campaña. Pero bueno, no dejemos esos temas, que son los cañonazos. Vamos a mira, entonces, ¿qué pasamos de un régimen de generales corruptos a un régimen de civiles que no tenían preparación política, a un régimen de juniors? Recuerda, Miguel Alemán fue el primer cachorro de la revolución, a un régimen de personajes que se creían con derecho a saquear este país. Solo recuerda que al terminar Miguel Alemán Valdés su presidencia en el 52, el 30 de noviembre, Los Pinos se conocía como la cueva de Alibaba. Bueno, no hay otra cosa que ahorita tenemos. El residente, el inquilino de Los Pinos, ha escondido como puede, sin esconderlo, su corrupción. Lo disfrazan de conflicto de intereses. Entonces, ¿qué tuvimos? Un régimen de generales que se había ganado su derecho a gobernar este país porque peleó, pero se corrompió rápido, a un régimen de civiles que nunca se hicieron profesionales de la política, un régimen de civiles que corrompió este país, que nunca lo entendió. ¿Sí? Cuando Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia de la República, ya se había hecho millonario como gobernador de Veracruz. Ya había pasado por la Secretaría de Gobernación. Se habían empezado a apoderar no solo de las playas de Acapulco, de Polanco en el Distrito Federal, o la Ciudad de México ahora, como quieras. Entonces, hay un proceso histórico. No tuvimos una clase de políticos profesionales. Tuvimos una clase de vivales. Mira, podemos hablar, por ejemplo, López Mateos, que es para muchos el gran presidente de este país. Pues sí, reprimió estudiantes, reprimió a maestros, los encarceló, los asesinó, ¿sí?
En el régimen de Adolfo López Mateos se da el asesinato del gran líder zapatista Rubén Jaramillo Menes, ¿sí? Y la esposa embarazada y los 3 hijos, por órdenes presidenciales. Ya se está documentado claramente que fue el ejército. Un asesinato en Morelos, que si se analiza con mucho cuidado, reúne muchas de las características del asesinato de Ayotzinapa y de la desaparición de los estudiantes. Después de la ejecución de Rubén Jaramillo, la esposa y los 3 hijos, la esposa embarazada, ¿sí?, empezó a través de la prensa una campaña sistemática para relacionarlo con el crimen organizado. Después de la noche de Iguala, hay una campaña a través de una prensa siempre controlada por el gobierno, a través de los recursos de publicidad, ¿para qué? Para involucrar a los estudiantes en el crimen organizado. Entonces, hay paralelismos. Pues no hay una casualidad. La historia se puede documentar muy bien. Entonces, al presidente que veas, no tuvimos. Sí, mira, somos un pueblo que se nos olvida que José López Portillo vino a saquear nuestro país e hizo lo mismo que Peña, llorar y pedir perdón. Pero nadie nos regresó los 77,000, 80,000 millones de dólares que se robaron. Hoy se puede documentar que los grandes sacadólares, algunos de los grandes sacadólares de este país eran políticos ligados a José López Portillo. Bueno, Francisco, nos estabas hablando de cosas tan interesantes que realmente quisiéramos 2 horas de programa con todo esto. Pero vamos sintetizando todo este gran trabajo que has hecho. Y bueno, o sea, la verdad que podemos sacar horas y horas de temas con todo lo que nos platicas, desde las muertes, la operación del ejército, cómo se han heredado el poder políticos a través de la revolución, después de la revolución, qué es lo que ha pasado, cómo unos cuantos se han enriquecido, cómo han sometido al Estado a un grupo de gente dentro del país, que realmente son pocos los que tienen ganancia ante todo esto. Pero lo más increíble es cuando se meten con tu gente, cuando se meten con la sociedad civil y realmente la están pisoteando. Bueno, Raúl, qué bueno, mira, eso que platicamos, eso es la guerra que nos ocultan. Sí, si es Ayotzinapa, sí. Si es Julio César Mondragón Fontes, sí. Pero es mucho más que eso. Sí, es hacer una radiografía de este país, de un país que desconocemos, o de un país que no nos atrevemos a conocer, de un país que se ha hecho por salvajes. Sí, a veces a mí, mira, me da risa que dicen, nos estamos colombianizando. No, nosotros ya somos salvajes. Hemos desaparecido a nuestros estudiantes desde los 60, desde los 20 y los 30, a nuestros líderes sociales. Sí, eso es la guerra que nos ocultan. Un país que se ha ido militarizando poco a poco, que lo van a encontrar en estas páginas, hasta ser hoy, o convertirse hoy, en la segunda potencia militar de América Latina, solo detrás de Brasil. Mira, por número por per cápita, tenemos más generales que el gobierno chino, que el ejército chino. Tenemos más generales que el ejército de Estados Unidos. ¿Sí? Tenemos un ejército poderoso que cada año aumenta los recursos para modernizar el armamento de las Fuerzas Armadas. No solo hablemos del ejército, hablemos de la Marina. Tenemos más de 360,000 militares en este país. Tenemos un ejército privado también, no creas que no. No solo hay insurgencia ciudadana, los empresarios ya tienen un ejército que, de acuerdo con las cifras más reconocidas, tiene cerca de 2 millones de integrantes. ¿Cómo lo vemos todos los días? A través de los lores que llamamos ahora, o de las ladies. No hay día que no veamos a un empresario ordenar a sus guardaespaldas golpear a alguien. Los tenemos todos los días. No hay día que no veamos que un empresario se hizo venganza por mano, o justicia por mano propia. Recuerda, un poblano recientemente mandó asesinar
a 6 personas, 6 presuntos delincuentes, porque habían atacado a su familia. Es decir, tenemos un país en descomposición con un proceso armamentista real. Sí, ya lo dijo, mira, el secretario de Desarrollo Social hace unos días, ¿no? Le dijo a un grupo de personas, denles en la madre. ¿Cómo? Pues nos está pidiendo que nos armemos. Sí, hay una guerra. Y esa guerra es la que retrata la guerra que nos ocultan. Sí, lo que representan las imágenes de Julio César Mondragón Fontes. Sí, lo que representa la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Sí, lo que representa la explotación de recursos naturales. Pero no solo en Guerrero, sino podemos ir, mira, a grandes zonas donde hay recursos minerales. En Tamaulipas hay uranio y vemos las grandes luchas del narco. En Veracruz hay gas y tenemos escuadrones de la muerte, desapareciendo jóvenes como si fueran enchiladas. ¿Sí? Tenemos un país en guerra. Eso es lo que refleja la guerra que nos ocultan. La guerra no se da en espacios vacíos. La guerra se da, no es abstracta. Mira, cada que podemos, si nosotros capturamos a un presunto delincuente o a un delincuente abiertamente, lo agarramos con las manos en la masa, lo matamos. Los linchamientos son obra de todo el día. Y mira, en abril pasado, prácticamente se dio un golpe de Estado en este país, un golpe de Estado militar. ¿Cómo? Cuando en la Cámara de Diputados se aprueban reformas al Código Militar y al Código de Procesamiento Judiciales Militares, para crear jueces de causa común, que están arriba de todo. Hoy el ejército, sin una orden, puede tener permiso de intervenir a donde sea. Y ya antes, el presidente, el Senado había dado garantías al presidente para desaparecer poderes en donde quiera. Si tenemos un estado de guerra, sí, México atraviesa por una crisis grave, no solo humanitaria, tenemos una crisis de todos, estamos en un estado violento. ¿Cómo se nota? Mira, es lamentable porque hay que decirlo. Recientemente un grupo criminal o un grupo asesinó a 5 soldados. Es lamentable, siempre va a ser actor involuntario de un acto criminal. Entonces, esa es la guerra que nos oculta. Muestra ese lado oscuro que nadie quiere ver. No es solo Guerrero. Sí, en Michoacán lo tenemos todos los días. Hay movimientos sociales. En el Estado de México tenemos la matanza de Tlatlaya. Mira, el fusilamiento de 22 jóvenes no es una casualidad. Tlatlaya hace frontera con Arcelia Guerrero. Tlatlaya, Estado de México, hace frontera con Arcelia. Hay 4 minas, por lo menos, que explotan oro y uranio, titanio. El fusilamiento de 22 jóvenes tiene que ver con todo eso. Y después se da lo de Iguala, 2 meses después. Entonces, cada que en este país pasa algo grave, entonces tenemos algo más grave para tapar lo otro. Hacemos un hoyo para tapar otro hoyo. Pero ¿qué va a pasar el día que no podamos tapar los hoyos? Tenemos fosas clandestinas por todo el país. Entonces, vivimos en un país en guerra abiertamente, y ese es el título que nos ocupa. Y la portada del libro, el cóndor con la bota militar. Recuerda, el gran movimiento de las dictaduras sudamericanas se da ¿con quién? A través de los militares. Uruguay, Argentina y Chile. Es eso que no nos atrevemos a reconocer. Podemos seguir disfrazando la realidad, pero ya lo dice la encuesta del INEGI. El 70% tiene miedo. Ahora mira, recuerda que en este país solo se denuncia máximo el 7% de todos los delitos y los crímenes que se cometen. Solo. ¿Qué pasa con el otro 93 o 94% que nunca se denuncia? ¿Qué pasaría si hoy se denunciara la cantidad de delitos y crímenes que se cometen en este país? Colapsaría el sistema de justicia. No tenemos hoy un trabajo de perfiles criminales, de políticos abiertamente involucrados en el crimen organizado, de políticos pillos. ¿Sí? Tenemos muchas carencias, tenemos una crisis que se nota en todo. Damos por sentado
que los políticos y los poderosos económicos, los dueños del dinero, son infalibles, o santos a veces, a mí me da la impresión. Entonces lo que hace la guerra que nos ocultan es desmitificar todo eso. Entremos a los temas. El país está en una crisis, cada día somos más violentos, cada día nos matamos más en las calles, cada día el ejército se desprestigia un poco más. Ya no se puede ocultar que en Ayotzinapa, que en Iguala hubo un gran operativo de contrainsurgencia. Le dieron a los estudiantes un trato de guerrilleros. No digo que eran guerrilleros, le dieron trato de guerrillero a los estudiantes. Y tenemos un país que históricamente a partir del 46 gobierna por civiles que han sido más salvajes que cualquier militar. Pues vemos un país que totalmente, en un país que vivimos al revés, donde a los inocentes se castigan, donde la legítima defensa es delito, donde tenemos coincidencias, no solamente México, este problema es México, sino es un problema latinoamericano, como bien lo dices, incluso la portada de tu libro es muy bien, muy expresiva, y nos da una visión de lo que falta todavía, Francisco. ¿Sí? Porque vamos ni a la mitad del camino, nos falta mucho para poder resolver esta encrucijada de qué es lo que está pasando en México, que muchos ya sabemos más o menos por dónde está la situación, pero el posicionamiento de todo esto no es el problema que tenemos ahora, sino cómo se va a resolver este problema. ¿Sí? Una situación de que desde Calderón se le declaró la guerra al narcotráfico, donde la posición del gobierno debería de tener políticas públicas que realmente representen una seguridad para el gobernado, que el Estado realmente debía ser eficiente, y vemos ineficiencia pura en cada rincón del país. Y tú hablas de unos estados, pero podemos ir estado por estado, y en cualquier entidad del país vemos esas deficiencias: Chihuahua, Sonora, Guadalajara, Colima, y estado por estado pasamos aquí las horas haciendo el análisis, y no es de ahora, es una situación que nos conlleva a tiempo atrás. Pues muy interesante tu charla aquí con nosotros, Francisco. Realmente estamos impactados con lo que nos has dicho, y eso es lo que se percibe. Quisiéramos creer nada más en Ecatepec, pero realmente no es en Ecatepec, sino es en todo el Estado de México, y donde vemos que nuestros representantes, nuestros gobernantes, se están enfilando a querer ganar una presidencia, una gobernatura, a una presidencia municipal, sin tener un programa de Estado, sin tener nada que realmente represente una seguridad social. Bueno, Francisco, te cedo los micrófonos para poder culminar con este programa. Pues mira, yo te digo dos cosas. A mí, después de analizar la historia de este país, al llegar a Iguala, que es el caso que nos ocupa, y ahora lo bajo un poco, que a mí me da la impresión que Los Pinos, más que ser un enclave político-administrativo, se ha convertido en un cuartel de guerra. ¿Sí? Se ha convertido en un cuartel en el que se avala el exterminio. Se ha convertido en un cuartel para liquidarnos. Me parece que el futuro es un poco triste. Nos han sometido y hemos aceptado. La cuestión es que en algún momento va a estallar la bomba, y la cuestión es que cada día en nuestros hogares tenemos más cerca a los muertos, y el día que nos llegue nos va a llegar, es decir, y está muy cerca. Entonces me parece que esa es la guerra que nos oculta. Sí, es un problema de hoy, pero también es un problema histórico. La construcción social del miedo no es de un día para otro, es histórica, hasta llegar a esos momentos en los que el gobierno ha encontrado nuevos usos a las redes sociales. ¿Sí? Los militares se han convertido en garantes de del poder de una clase política corrupta y cínica, no en garantes de la paz social de este país. Pues, querido auditorio, ya saben, les recomendamos mucho este libro de La guerra que nos ocultan. Realmente nos ha ilustrado aquí Francisco Cruz con estos temas. Queremos también hacer el reconocimiento a Félix Santana Ángeles y a Miguel Ángel Alvarado, que también estuvieron contigo en esta investigación, y realmente no solamente nos queremos quedar con este libro, Francisco. Ojalá que tengas más investigaciones en puerta, que realmente nos abra los ojos a la gente que estamos interesados en ver una realidad diferente, en no tener a los mismos ricos, en no tener a grupos pequeños que se enriquecen cada vez más, en familias como nos los contabas en dos libros anteriores, los Juniors del Poder, que ahora seguimos viendo que son las mismas familias las que se apoderan dentro de esa opulencia mexicana, y que son más los que estamos sometidos.
y que vemos, echamos los ojos atrás a la época del libro de Zarco, o más atrás todavía cuando empezaba la revolución, y vemos que pareciera que este México no evoluciona, que es un México que se quedó totalmente parado, que tuvimos los años de opulencia en los años 50, y que ahora vemos que como cada vez el país se cae y se cae más, y no solamente México. Eso lo quiero poner muy puntualmente, que es una situación que pasa en América Latina y no sabemos por qué, o sabemos más bien por qué, por la riqueza que tiene América Latina, y que los buitres de otros países, que pudiéramos mencionar algunos, por ejemplo la gente del norte de Europa, que son también las mismas familias, que también se puede hacer un contexto sobre lo que está pasando, y que es una cosa que, como los ingleses, ¿no? Siempre iban hacia caminos de totalmente poder someter a cada una de las zonas a donde iban, o las etnias indígenas. Francisco, muchas gracias por tu presencia en este programa. Ojalá vuelvas a venir, que no sea la última vez, esperemos que sea así. Siempre estamos atentos a lo que estás escribiendo con ya 10 libros, ¿no, Francisco? Sí, es el 10º, ciertamente. Pues muchas gracias, querido auditorio. No nos dejen de escuchar, no dejen de darle seguimiento a Francisco Cruz, a este libro, y realmente hay muchas cosas que, si Francisco empezó a hacer esta investigación, ustedes deben de seguirla. Muy buen día y seguimos adelante.